Estimados alumnos, veamos algunos problemas de aplicación de las leyes de Newton para partículas en un sistema tangencial normal. Veamos el primer problema. Se muestra un patinador que juntamente con su patín tiene una masa de 80 kilogramos y que parte el reposo del punto A. La superficie por la cual desliza el patinador tiene forma de parábola representada por la ecuación y igual a 0,05 x al cuadrado menos 5, donde x y y se miden en metros. Nos dicen para cuando el patinador llegue al punto C, determinar qué rapidez tiene en C, cuál es la fuerza de reacción normal de la pista sobre el patinador en el punto C y cuál es la aceleración tangencial del patinador en el punto C, despreciando todo tipo de fricción. Muy bien. En primer lugar, veamos la rapidez del patinador al llegar al punto C. Debo advertirles que aquí vamos a encontrar la rapidez utilizando las leyes de Newton. Sin embargo, también es posible encontrar la rapidez empleando trabajo y energía cinética o la conservación de la energía, quizás de una forma mucho más fácil. Bien, tenemos entonces la ecuación que define la trayectoria del patinador. A partir de esta ecuación tenemos las coordenadas siguientes. Cuando el patinador parte del punto A, la posición X es igual a 10 y su posición Y es igual a 0, dado que el eje X está pasando justamente por el punto A. Cuando el patinador llegue a C, su coordenada X es X igual a menos 2 metros, mientras que la coordenada Y es menos 4,8 metros. Esto lo pueden encontrar reemplazando el valor de X en la ecuación de la curva. Ahora bien, hagamos el diagrama de cuerpo libre del patinador en una posición cualquiera, durante el movimiento que va desde A hasta C. Por ejemplo, en esta posición. El patinador puede ser tratado como una partícula. Aquí trazamos el eje tangencial, el eje normal. En principio tenemos el peso del patinador, m por g. Tenemos la reacción normal de la pista sobre el patinador, que debe ser una fuerza perpendicular a la superficie y que por tanto debe ir a lo largo del eje normal. Nos han dicho en el problema que no hay fricción. La aceleración tangencial del patinador irá a lo largo del eje tangencial y la aceleración normal a lo largo del eje normal. Recuérdense que la dirección normal positiva es la que corresponde a la parte interna de la curva, o sea, yendo en este caso hacia arriba. Muy bien, en esta situación tenemos que la tangente trazada a la curva en este punto está formando un cierto ángulo θ con la horizontal. Ese ángulo θ puede ser trasladado y también es el ángulo que forma la normal con la perpendicular a la superficie. Ahora vamos a determinar esta ecuación que dice que suma de fuerzas tangenciales es masa por aceleración tangencial. Apliquemos esta ecuación al patinador. Tendríamos que la fuerza tangencial sería únicamente la componente que se opone al ángulo θ, o sea, sería mg seno de θ. No hay otra fuerza tangencial. Y este mg seno de θ sería una fuerza positiva porque estaría en la misma dirección de la aceleración tangencial, y esto es igual a masa por aceleración tangencial. De aquí encontramos que la aceleración tangencial del patinador en esta posición arbitraria es igual a g por seno de θ. Podemos aplicar esta ecuación. Nos recordamos que la aceleración tangencial multiplicada por el diferencial de arco recorrido es b por diferencial de b. Entonces tendríamos que la aceleración tangencial, que es seno de θ, g seno de θ, multiplicado por el diferencial de arco es igual a b diferencial de b. Ahora bien, cuando el patinador recorre aquí un pequeño diferencial de arco al moverse en esta trayectoria, ese diferencial de arco está trazado sobre la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero ese diferencial de arco también digamos, se puede descomponer en un diferencial de y y en un diferencial de x. Noten que este diferencial de arco estaría también formando un ángulo θ con la horizontal. El diferencial de y se define hacia abajo, por el eje y positivo está hacia arriba, por tanto este diferencial de y sería negativo, y un diferencial de x que también iría hacia la izquierda sería negativo. De aquí se puede observar que si se multiplica diferencial de s por el seno de θ, diferencial de s por el seno de θ, diferencial de s por el seno de θ sería igual a diferencial de y pero con signo negativo. Diferencial de y es diferencial de s por el seno de θ. ¿Por qué?
porque esta diferencial de y es un cateto opuesto pues al ángulo θ. Su signo negativo es por el hecho de que este vector apunta hacia abajo. Esto lo reemplazamos en esta ecuación y tendríamos entonces que g por diferencial de y con signo negativo es igual a b diferencial de b. Y aquí sacamos una relación para poder integrar. G, que es la gravedad, menos 9.8 se va a poner la integral. La integral sería el diferencial de y aquí tendríamos b diferencial de b. Ahora la integral es en términos de la coordenada y. Entonces decimos, cuando el patinador está en A, su coordenada y del punto A es 0. Esto define la posición del punto A. Y en ese instante su rapidez es 0. Cuando el patinador llega a C, la coordenada y del punto C vale menos 4.8. Y queremos calcular cuál es la rapidez que tiene al pasar por C. Así que efectuando esta integral tendríamos esta ecuación de donde obtendríamos la rapidez del patinador al pasar por C, que sería 9.70 metros por segundo. Muy bien, entonces acabamos de obtener la rapidez aplicando las leyes de Newton. Veamos ahora el cálculo de la fuerza normal y también la aceleración tangencial del patinador, pero cuando llega al punto C. Entonces decimos, a ver, al llegar al punto C, volvemos a definir estos ejes, trazamos aquí el eje tangencial y el eje normal, que justamente deben estar pasando por el punto C, aunque acá ha habido un pequeño desplazamiento. Ese eje tangencial estará formando un ángulo θ con la horizontal. A partir de la ecuación de la curva, que ya igual a 0,05x cuadrado menos 5, podemos derivar esto con respecto y con respecto a x y obtenemos 0,1x. La segunda derivada sería 0,1. Para la posición x igual a menos 2, que corresponde a la posición del punto C, podríamos reemplazar x menos 2 y obtener cuánto vale la primera derivada, que sería 0,1 por menos 2 menos 0,2. Ahora, se sabe por el análisis matemático elemental que la primera derivada nos indica la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. Por consiguiente, como conocemos cuánto vale el valor de la primera derivada, obtenemos el valor del ángulo θ con el arco tangente de esta primera derivada, que es menos 0,2, y este ángulo vale 11,31 grados. Ahora aquí yo estoy poniendo el arco tangente en valor absoluto. ¿Por qué? Porque por convención se sabe que en trigonometría el ángulo negativo se mide en sentido horario, el ángulo positivo en sentido antihorario, o sea que esto es simplemente convención de signos. Para los fines de la dinámica queremos simplemente saber cuál es la magnitud de ese ángulo, así que nos importa saber el ángulo θ en sí, sin considerar el signo. Este ángulo θ entonces sería 11,31 grados. Ahora bien, hacemos el diagrama de cuerpo libre del patinador cuando llega al punto C. Tenemos el peso del patinador, que estaría formando pues este ángulo θ con el eje perpendicular, ¿no? Este mismo ángulo θ que se encontró aquí, 11,31 grados. También tenemos la fuerza normal, la aceleración normal que debe entrar hacia la parte interna de la curva y la aceleración tangencial que debe ir a lo largo del eje tangencial. Tenemos que por este punto C se puede trazar un círculo de curvatura. Ese círculo de curvatura tendrá un cierto radio de curvatura ρ. ¿Cómo determinamos el radio de curvatura que corresponde a este círculo para esta posición? Se sabe esta ecuación del cálculo, que el radio de curvatura es 1 más la primera derivada de la función al cuadrado, todo elevado a la 3 medios, entre el valor absoluto de la segunda derivada. Nosotros tenemos ya cuánto vale la primera derivada de la función en el punto x igual a menos 2, y también tenemos el valor de la segunda derivada, así que lo reemplazamos. La primera derivada 0.2 al cuadrado, todo a la 3 medios, entre el valor de la segunda derivada, y obtenemos un radio de curvatura igual a 10.60 metros. Ese es el radio de curvatura que corresponde a la trayectoria cuando está pasando por el punto C. Ahora apliquemos la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas tangenciales, masa por aceleración tangencial. La aceleración tangencial o el eje tangencial positivo siempre está definido por el sentido del movimiento. Como el patinador está moviéndose desde A hasta C, el eje tangencial positivo va en esa misma prolongación.
Entonces, bajo esta situación, tendríamos que la componente del peso sería opuesto a la dirección tangencial, por tanto, tendría una componente tangencial negativa que sería menos mg seno de teta, igual a masa por aceleración tangencial. Y aquí tendríamos que la aceleración tangencial, eliminando las masas, es menos g seno de teta, y reemplazando tenemos menos 9.8 por el seno de 11,21 grados. Bueno, acá había un pequeño lapsus, ¿no? Por favor, disculpas, hay que hacer la corrección. Esta aceleración tangencial entonces sería de menos 1.90 metros por segundo al cuadrado. Noten que la aceleración tangencial está saliendo negativa, lo cual es digamos, algo que refuerza nuestra intuición. Se supone que cuando el patinador llega a B alcanza su máxima rapidez, pero al moverse de B y subir por esta colina, ya la rapidez del patinador va disminuyendo, porque aquí D tiene aceleración tangencial negativa que lo empieza a frenar. Veamos ahora la dirección normal. Suma de fuerzas normales, masa por aceleración normal. Tendríamos entonces aquí, las fuerzas son n y menos mg coseno de teta, que sale pues en dirección radial hacia afuera, ¿no? Por eso es negativo. Recuerde que la dirección positiva es hacia la parte interna de la curva. Todo esto es igual a masa por la rapidez del patinador en c al cuadrado sobre el radio de curvatura. Simplemente reemplazamos nuestros datos. M, la masa del patinador 80 por 9.8, coseno del ángulo de 11,21 grados, y esto es igual a la masa del patinador, que es 80 kilogramos, por la rapidez que tiene en C, que se encontró en la parte A del problema, 9.7 al cuadrado, y el radio de curvatura, que es 10.60. Operando esta expresión obtenemos la normal del patinador cuando pasa por el punto C. Así que aquí hemos encontrado ya la solución completa: la aceleración tangencial del patinador en C y la normal del patinador en C. Veamos otro ejemplo práctico. Tenemos un hombre de 75 kilogramos de masa que se encuentra sentado sobre una silla conectada mediante un pin al marco BC, ¿no? Este es el marco BC, que gira en sentido antihorario. El hombre se encuentra sentado sobre el asiento y su espalda apoyada contra el respaldar. Determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza de reacción normal que ejerce el asiento sobre el hombre en el instante en que el ángulo θ vale 45 grados. Se sabe que en dicho instante el hombre tiene una rapidez de 6 metros por segundo, la cual está incrementándose a razón de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, veamos. En principio, el hombre, juntamente con la silla, se puede considerar pues como una partícula, ¿no? Ahí está, digamos, este punto que representa al hombre. En esta posición trazamos el eje tangencial, que va tangente a la trayectoria, y el eje normal en forma perpendicular. Observen que como la trayectoria en este caso es un arco de circunferencia, el eje normal debe apuntar pues hacia el centro de la circunferencia descrita, que estaría en el punto C. Aquí trazamos el peso del hombre, que es 735 newtons. Trazamos la normal vertical. Esta fuerza normal proviene de la reacción que ejerce el asiento sobre las posaderas de la persona. Esto es la normal vertical. También tenemos una normal horizontal. Esta fuerza proviene de la acción del espaldar del asiento sobre la espalda de la persona. Normal horizontal. El hombre pues está en contacto tanto con el asiento como con el respaldar. Muy bien. Ahora tracemos pues el eje tangencial, que va pues tangente a la trayectoria. La aceleración tangencial va en el sentido del movimiento, y como dice que la silla está girando en sentido antihorario, esa sería pues la dirección de la aceleración tangencial positiva, mientras que la aceleración normal debe entrar a la parte interna de la curva apuntando al centro de la trayectoria. Lo que vamos a hacer a continuación es trasladar este ángulo θ, ¿no? Este ángulo θ, que dice que es 45 grados, también se encontraría aquí, θ. Lo podemos también trasladar a esta posición. Si esto es θ, este ángulo con la vertical sería 90 menos θ, y por tanto este otro ángulo θ. Ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también sería θ. Muy bien, ahora aplicamos la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas tangenciales, masa por aceleración tangencial. Hay que descomponer pues las fuerzas en dirección tangencial y en dirección normal. En este caso, ¿qué tendríamos?
Las fuerzas tangenciales serían la normal NB por el coseno de teta más la normal NH por el seno de teta. Las dos tendrían componentes positivas en dirección de la aceleración tangencial, y menos 735 coseno de teta, que sería esta componente del peso. Todo esto es igual a la masa de la persona, que es 75 kilos, por la aceleración tangencial. La aceleración tangencial está en el enunciado. Nos han dicho que la rapidez de la persona en este momento está incrementándose a razón de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Esta es precisamente la aceleración tangencial. Recuérdense que la aceleración tangencial mide la tasa de crecimiento de la rapidez. Muy bien, entonces de aquí ya tenemos una ecuación que la vamos a llamar la ecuación 1. Estamos reemplazando que teta vale 45 grados, ¿no? Estamos operando y llegamos a esta ecuación simplificada. Veamos ahora la dirección normal. Suma de fuerzas normales, masa por aceleración normal. El eje normal positivo apunta hacia el punto C, que es el centro de curvatura de la trayectoria. Entonces tendríamos que esta componente NB haría componente NB por el seno de teta, negativo porque sale del centro. Este NH tendría una componente positiva en dirección de la aceleración normal, que sería NH por coseno de teta. Y el peso también tendría una componente positiva en dirección del eje normal, que será 735 seno de teta. Todo esto es igual a la masa por la aceleración normal. Recuérdense que la aceleración normal es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. La rapidez de la persona nos dan en el enunciado. Nos dicen que en este momento el hombre tiene una rapidez de 6 metros por segundo. Y el radio de curvatura, dado que esta trayectoria es una trayectoria circular, el radio de curvatura es el radio de la circunferencia, es decir, 10 metros. Simplificando, tenemos la ecuación número 2. Estamos reemplazando teta 45 grados. Estamos operando masa por aceleración normal. Y de las ecuaciones 1 y 2 ya podemos obtener mediante ecuaciones simultáneas las respuestas. Entonces tendríamos que la normal NB sería 570,6 newtons, mientras que la normal que ejerce el respaldar sobre la espalda de la persona es 217,4 newtons. Mejores, esto sería todo por el momento. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.